bienvenidos amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos veis y nos escucháis a través del canal de la Iglesia en YouTube. Bienvenidos una tarde más al estudio de la palabra, bienvenidos a este tiempo con el Señor, bienvenidos a este tiempo para aprender del Señor y para aprender de su palabra. Continuamos con el estudio que empezamos la vez anterior, que es con el fruto del Espíritu, y vamos a recordar los versículos en el que estamos basando este estudio. Se encuentran en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, y dice así Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien, pues como decía, continuamos con la segunda parte de este estudio sobre el fruto del Espíritu, y lo que quiero recalcar y quiero volver a repetir y volver a hacer hincapié es que tenemos que pensar y tenemos que tener claro que aquí Pablo no nos está dando una lista de los frutos del Espíritu, nos está dando una lista de las cualidades, de las características, de las virtudes del fruto del Espíritu. Y aparte de eso también, esta lista no es que sean cualidades diferentes o cualidades únicas o exclusivas o solitarias. ¿Por qué digo que no son solitarias? Veíamos en el estudio anterior, en la primera parte, que todo está unido, todo está entretejido, todo está entrelazado, que una característica no puede convivir sin la otra y la otra no puede estar sin la de más allá, y todo al final, por decirlo de una manera, está bajo el paraguas, bajo el amparo del amor, que es el que hace que todo esté unido y que todo funcione conjuntamente y que todo pueda verse reflejado en el creyente. Lo que quiero decir, y lo que decía la semana pasada, es que el amor lo que hace es que todo lo demás sea posible realizarse. Sin amor no hay paciencia, porque la paciencia tiene que ver con la tolerancia. Sin la tolerancia no hay mansedumbre, porque la mansedumbre tiene que ver no con debilidad, sino con hacer las cosas de una forma calmada. La mansedumbre tiene que ver también con esa paz que encontramos. Esa paz tiene que ver con el gozo tiene que ver con la fe tiene que ver con la templanza, y al final todo eso tiene que ver con el amor, porque como veíamos también cuando Pablo dice que por mucha ciencia que tenga, por muchas lenguas que hable, por mucho don de profecía que tenga, por mucho dinero que tenga, si no tiene amor, no sirve de nada todo eso. Por lo tanto, el amor es lo que hace posible cada una de esas virtudes del fruto del Espíritu. Y en la semana pasada veíamos algunas características y estuvimos viendo sobre el amor, estuvimos viendo sobre el gozo y sobre la paz. Y en esta semana, en este estudio, en esta segunda parte, quiero empezar pues con la siguiente cualidad o virtud o característica que viene en esta lista de Gálatas capítulo 5 y versículo 22 y 23. Y es la paciencia. Algo difícil de controlar, algo difícil de llevar a cabo, algo difícil de intentar o de llevar hasta las últimas consecuencias en nuestra vida. Pero la paciencia es una virtud, es una característica del creyente, del Hijo de Dios, porque Dios mismo también es paciencia. Y la paciencia, la palabra paciencia que nosotros conocemos como paciencia, viene del griego macrotimia, que significa longanimidad, apacibilidad o indulgencia. Y la paciencia es la capacidad, es la definición del diccionario, la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Es la calma o la tranquilidad para esperar. Consiste en soportar con resignación, que consiste en, como decía, ¿no? en aguantar, en tolerar todas esas circunstancias o todas esas adversidades que estén, por decirlo de una manera, en contra de nosotros. En la paciencia, no hay espíritu de rencor. La paciencia es el equilibrio de todos nuestros temperamentos y de todas nuestras pasiones, y está completamente opuesto a la ira o al enojo, porque es justamente todo lo contrario. Y cuando hay paciencia, lo que hay en la vida de esa persona es constancia, es firmeza, es perseverancia, es tolerancia, porque el paciente es tolerante, es clemente también, es clemencia, es indulgencia, y al final pues es resistir todo aquello pues con esa paciencia.
En el Antiguo Testamento, cuando se habla de paciencia, que Dios es también paciencia, es una cualidad de Dios, es un atributo de Dios. Y todo eso se origina en ese amor también de Dios. Y se nos dice también en el Antiguo Testamento que Dios es lento para la ira. Ese lento para la ira, esa lentitud, esa largura de tiempo para airarse, para mostrar su ira para con nosotros, que tendría todo su derecho por cómo somos, pues es lo que significa la paciencia. El lento para la ira es paciente para la ira y rico en clemencia, rico en misericordia. Y es lo que tiene que ver con longanimidad, es ese prolongado, un prolongado aguante mental antes de dar lugar a la ira. Y nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos también que reflejar esa paciencia. No es solamente, tenemos que tener en cuenta, y queridos todos, tenemos que tener en cuenta una cosa muy clara. No podemos llegar y decir, bueno, es que todo esto son atributos de Dios, todo esto son atributos divinos y entonces como Dios es divino, como Dios es perfecto, Él puede tener estos atributos, sin embargo nosotros no. No, eso no es verdad. Muchos de los atributos de Dios pueden ser inculcados y pueden ser también puestos en el hombre, en la mujer, en el ser humano, en definitiva. ¿Por qué? Porque hay cosas como, por ejemplo, el amor de Dios que es derramado en nosotros para que nosotros a su vez lo derramemos para con los demás. Así, todas las características que estamos viendo del fruto, también es Dios quien derrama, quien pone en nosotros para que nosotros hagamos también o mostremos también hacia los demás. Por eso la paciencia, digo que por mucho que pensemos que es un atributo de Dios y que Dios evidentemente es paciente, pero también nosotros debemos de ser pacientes. También es algo que el creyente debe tener, y es algo que el creyente debe de manejar debe de desarrollar en su vida cristiana. Y la paciencia del creyente con respecto a los demás tiene que ver también con esa idea de ir parejo a la paciencia de Dios, a ser lento a la ira, a ser lento en airarnos, a ser lento en llegar a la violencia o llegar a desesperarnos y demás. La paciencia, al fin y al cabo, significa saber sufrir para nosotros los cristianos, saber resistir la prueba. Dios es el que otorga esta paciencia, Dios es el que nos da esta paciencia. Quiero leer con vosotros un versículo que está en Romanos capítulo 5 y versículo 5, aunque voy a leer desde el versículo 1 para que veáis lo que tiene que ver con cómo Dios es el que nos da paciencia y el que nos enseña a que debemos de manejar esa paciencia, que debemos aprender a desarrollar esa paciencia. Justificados pues por la fe, en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué es lo que está aquí diciendo Pablo? Las mismas tribulaciones que Cristo ha padecido, nosotros tendremos que padecer también tribulaciones, pero esas tribulaciones nos tienen que llevar a esta característica del fruto del Espíritu, que es la paciencia. Y nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Lo que Pablo nos está aquí diciendo es que la paciencia es algo que el cristiano debe de desarrollar, debe de tener igual que tiene Dios, ya que Dios insufla en nosotros o pone en nosotros por medio de su Espíritu Santo, pone esas características, esas virtudes del fruto del Espíritu.Nosotros debemos desarrollar esas virtudes, y la paciencia es una de esas que debemos desarrollar, no solamente para con Dios, sino también para con aquellos que están a nuestro alrededor.
Y fijaros lo que os decía en el capítulo, bueno, en el estudio anterior, que todo va unido con el amor. Fijaros que Pablo, en la definición que nos hace de amor en Primera de Corintios capítulo 13, nos dice que el amor, ¿cómo es? El amor es sufrido, y sufrir tiene que ver con paciencia también. El amor es benigno, el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. Y la paciencia es ese saber esperar, ese saber soportar, ese aguantar esas debilidades y provocaciones de los demás o de las circunstancias que nos rodean. La paciencia, por lo tanto, es todo lo opuesto a ese enojo, a ese buscar lo suyo propio, a ese gozarse en la injusticia, a ese querer, pues mientras que yo esté a gusto, lo demás me da igual. No, la paciencia tiene que ver con sufrir, la paciencia tiene que ver con soportar, con esperar, con aguantar. Eso es lo que nos está diciendo aquí esa virtud, esa característica del espíritu, del fruto del espíritu. Es lo opuesto a la impaciencia humana, evidentemente. Y tiene que ser como contemplado como un bien escaso en nuestra sociedad, en el mundo en el que vivimos. Tiene que verse como una virtud que escasea bastante, porque la paciencia no es algo que se desarrolle demasiado en la sociedad en la que vivimos. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios y como ese fruto del Espíritu que tenemos y esa característica que tenemos que es la paciencia, debemos desarrollar la paciencia para con los demás también. ¿Por qué? Porque Dios ha operado en nosotros el darnos esa paciencia y porque la paciencia de Dios es infinita, es una paciencia sin límites y tenemos que comunicarla tal cual el Señor nos la ha comunicado a nosotros, tal cual el Señor nos la ha enseñado a nosotros. Y es comunicarla pues a través de la presencia de Dios en nuestras vidas. No solamente es un atributo de Dios, sino que Dios es el Señor de la paciencia, el Señor de toda longanimidad y de toda prudencia. Vamos a buscar un versículo. Fijaros lo que nos dice Colosenses capítulo 1 y versículo 11. Tiene que ver con eso que Dios nos da. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿La gloria de quién? De Dios mismo. Conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Si leemos los versículos anteriores a partir del 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué es lo que está aquí diciendo Pablo? Está recordando o está diciendo esa lista de características del fruto del Espíritu es lo que aquí digo de nuevo, llevando fruto en toda buena obra. O sea, toda buena obra que nosotros hagamos, que nosotros mostremos al mundo, tiene que llevar todas esas cualidades del fruto del Espíritu. Tiene que llevar el amor, tiene que llevar el gozo, tiene que llevar la paz, tiene que llevar la paciencia, que es la que estamos ahora hablando, tiene que llevar esta virtud que se espera que esté en la vida del creyente, que se espera que sea, que es lo que está en medio de nuestras vidas para andar como es digno de andar, como el Señor nos pide para andar. Vamos a ver un par de versículos, Efesios capítulo 4 y versículos 2 y 3, que tiene que ver precisamente también con esa característica. Dice, yo pues preso, versículo 1, capítulo 4 de Efesios, versículo 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fijaros, que andéis como es digno, o sea, tiene que ver con cómo andar, cómo es nuestra vida de cara a todos los demás, cómo es nuestra vida de cara a todos aquellos que tienen que ver en nosotros reflejado, no a Carlos, que por ejemplo, que soy yo, ¿no? No a Carlos, sino que tienen que ver reflejados a Dios. Y dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia a los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Veis? La unidad del Espíritu. Y la unidad del Espíritu tiene que ver con esas características del fruto, que están todas unidas. Pero lo que nos está diciendo es soportándoos con paciencia los unos
a los otros, no solamente a los creyentes o a los de mi iglesia, sino a todos los que tengo a mi alrededor. Se hace extensivo a todas las personas que tengo a mi alrededor. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 2. También Pablo nos está diciendo, fijaros, dice, te encarezco, versículo 1 del capítulo 4 de 2 de Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Y aquí no se está refiriendo, como decía antes, no se está refiriendo solamente a aquellos que están en la iglesia, sino que tenemos que, como nos dice, ¿no? Tenemos que predicar la palabra, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia. No solamente al hermano que tenemos a nuestro alrededor en la iglesia, sino a todas las personas a quienes vayamos a predicar la palabra del Señor, a quienes vayamos a testificar la palabra del Señor. Tenemos que hacerlo con paciencia. La siguiente característica de esta lista es la benignidad. Ahora, ¿qué es benignidad? Porque claro, se puede confundir con bondad. Tiene algo que ver, pero no es lo mismo. La benignidad se refiere a los valores de algo o a alguien que es considerado bueno en su esencia. Indica que es algo concebido, creado para el bien. Es algo que ha nacido para el bien. Fijaros que Dios es benigno porque Dios no es que haya nacido, pero Dios es el bien en sí mismo. ¿Vale? Su esencia también es eso es esa bondad, esa benignidad. Y la benignidad también significa amabilidad. Amabilidad con todos los demás. Y es todo lo contrario a la dureza. Y viene del griego, esta sí que es un poco más difícil de pronunciar, pero es chrestotes, que significa bondad, integridad, excelencia del carácter. Y significa el adjetivo chrestos, es un poco complicado, es J-R-E-S-T-O-S, chrestos, significa benévolo, bueno en carácter. Y como digo, pues es algo que es concebido, es creado para el bien. Y en nosotros en teoría y en principio, y en la práctica, Dios nos creó para el bien, para hacer buenas obras. De hecho, también se nos dice, después de la entrada en el pecado y demás, pero Pablo nos dice que estamos predestinados para hacer esas buenas obras que de Él de antemano ya preparó para que nosotros las hiciéramos. O sea, que es algo para, pues eso, creado para hacer el bien. Y entonces se usa para describir personas o cosas o intangibles como como a Dios mismo, ¿no? Pero la benignidad es atribuida a Dios como uno de esos atributos morales, y esto lo que hace es que se relaciona con la conducta del creyente. Ser un atributo moral se relaciona con la conducta del creyente. El creyente tiene que ser benigno, el creyente tiene que ser benévolo, el creyente tiene que estar en concordancia con aquello que el Señor derrama en cada uno de nosotros. Un versículo que quiero leer está en Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es la benignidad. Tiene que ver con ese también, con esa misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, antes hemos visto que Dios es rico, es lento para la ira, pero rico en misericordia. Y tenemos que ser benignos igual que Dios es benigno con nosotros. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho Dios ha sido perdonarnos a nosotros, ser benignos con nosotros. Así nosotros también tenemos que ser benignos con los demás y tenemos que, pues precisamente eso, ¿no? Hacer el bien, que es para lo que el Señor también nos ha creado y nos ha hecho. Colosenses capítulo 3 y versículo 12. Aquí nos habla de cómo debe de vestir el cristiano, el creyente. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La benignidad, cuando vemos la palabra en la Biblia, se refiere a un comportamiento ejemplar,
a un comportamiento que tiene que tener todo cristiano, proclamando esa gracia que Dios ha derramado también en nosotros, proclamando también ese amor y esa compasión que Dios ha tenido con nosotros. Y tenemos que mostrarlo, porque eso es lo que nos demanda Dios, y esta es una característica del fruto del Espíritu. Y si nosotros estamos en Dios, si somos hijos de Dios y el Espíritu está obrando en nosotros, ese fruto tiene que salir, tiene que verse reflejado. Y una de las características de ese fruto es la benignidad, ese hacer el bien, ese ser buenos, ese vestirnos tiene que ver con ese ropaje también, vestirnos de esa benignidad, despojándonos de todo aquello que sea opuesto a ello. Y tiene que ver, o lo que nos está diciendo es que tenemos que dejar a un lado todo aquello que es áspero, que es airado, que no tiene que ver con ese hacer buenas obras, ese hacer el bien a los demás. Hay un refrán que dice, haz el bien y no mires a quién. Eso es lo que se refiere, ¿no? Lo que nos está enseñando es que tenemos que hacer el bien a cualquier persona. Cuando Jesús en el Sermón del Monte dice, amad a vuestros enemigos, tiene que ver con esa benignidad. Orad por los que os maldicen, tiene que ver con esa benignidad, con esa característica de ese fruto del Espíritu Santo. La benignidad es esa suavidad en nuestro carácter, esa tranquilidad del Espíritu, es una disposición para tratar con cortesía todo aquello que viene en contra de nosotros. Y esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo obrando en nosotros. Y tenemos al Espíritu Santo obrando en nosotros. Y como decía también en el estudio anterior, tiene que ser algo que se vea en el creyente. Si estas características del fruto no se ven en el creyente, entonces deberíamos de pensar si esa persona, incluso si yo mismo, soy realmente hijo de Dios o no, porque una vez que formo parte de la familia de Dios, que Dios pone en mí su Espíritu Santo, y yo dejo obrar al Espíritu Santo, todas esas características se tienen que ver. En mayor o menor medida, pero se tienen que ver. Porque también es verdad que cada uno tiene su carácter y Dios va puliendo ese carácter, poco a poco va puliendo ese carácter. Evidentemente, cuando nos convertimos no es que vayamos a ser ya pacientes del todo, vayamos a ser tolerantes del todo, o mansos del todo, o tengamos una templanza increíble. Dios tiene que ir puliendo cada una de esas características, pero se tienen que ir mostrando en la vida de un creyente. Si no, entonces hay que pensarse muy mucho si uno realmente es creyente o si es hijo de Dios, ¿no? El Señor Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto del Espíritu, con esas características, es aquello por lo que vamos a conocer si estas personas realmente son hijas de Dios o no. Por lo tanto, el ser benigno lo que hace es que una persona, un cristiano, no anda malhumorado, no anda amargado, sin embargo, es justamente todo lo contrario, ¿no? No es que, a ver si me entendéis, uno puede tener días buenos, días malos y puede estar un día más alicaído o más contento, pero a pesar de todo eso, a pesar de todas esas circunstancias, de las circunstancias que te rodeen, y sean buenas o malas, el fruto del Espíritu sigue teniendo que mostrarse en la vida de un creyente. Uno no puede decir, bueno, es que hoy tengo un mal día, hoy no me apetece amar a los demás o no me apetece ser paciente. No, precisamente en esas circunstancias más adversas es cuando más tenemos que mostrar esas características o esas virtudes del fruto del Espíritu. Es cuando más tenemos que desarrollar cada una de esas características. La benignidad hace el corazón bondadoso y hace también que aquellos que nos rodean pues vean que hay gozo en nosotros, vean que hay amor en nosotros y vean sobre todo que todo eso irradia para ellos también una especie de felicidad, alegría, contentamiento o tranquilidad. Bondad. Hemos dicho que benignidad no tenía que ver con bondad, aunque
sí, o sea, que no es lo mismo que la bondad. Y vamos a ver, por lo tanto, la bondad. La bondad también es una característica, evidentemente es una característica, es un atributo de Dios, y como atributo de Dios que también derrama en nosotros, tenemos que llevar también a los demás. Y la bondad no es otra cosa más que la calidad, la cualidad de bueno, y se identifica con la característica propia de las buenas personas. Y es también la inclinación o tendencia natural a hacer el bien. La bondad se aplica al carácter de una persona o un objeto o una acción para indicar que es buena. Y se identifica con la palabra dulzura y demás. Pero la bondad tiene que ver con esa rectitud de corazón, el ser bueno. Y viene de una palabra griega, esta es más fácil de pronunciar, que es agatosune, y que significa benevolencia, bondad, rectitud de corazón y de vida. Es la cualidad de un hombre bueno. Por lo tanto, ¿qué es lo que significa? Significa más generosidad. Significa que esa bondad nos va a guiar a esas buenas obras. Significa que, que es el tener un carácter bueno, el mostrar nuestro amor cristiano. ¿Veis cómo todo va relacionado? La bondad es mostrar nuestro amor cristiano con hechos a los demás, con cómo nos comportamos con los demás y a nuestros prójimos. Evidentemente en Dios la bondad es infinita, en nosotros es finita, por desgracia es finita. No somos seres perfectos, no somos seres divinos, somos seres imperfectos y somos seres finitos, ¿vale? Aunque tenemos una proyección eterna. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Dios también deposita o insufla en nosotros esa bondad, esa cualidad de poder hacer las cosas en condiciones, las cosas buenas, ¿no? De tener un carácter bueno y demostrar ese amor cristiano con hechos a los demás. Lo que bondad significa y la característica que tiene que ver o que desarrolla la bondad es todo aquello que, ¿cómo diría? Que tiene que ver con hacer, bueno, lo he dicho antes, con hacer el bien a los demás. Mientras que la benignidad tiene que ver con la conducta del creyente, mientras que la benignidad tiene que ver con aquello de que, pues igual que Dios nos ha perdonado a nosotros, nosotros también debemos de perdonar a los demás. La bondad tiene que ver con los actos que hacemos, con los hechos que hacemos, con los hechos buenos que hacemos, con ese amor mostrado en los hechos a los demás, hacia los demás. Dios dijo a Moisés, dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, tendré misericordia por Israel y seré clemente. Éxodo capítulo 33, versículo 19. Tiene que ver con esos hechos que Dios también hace. Dios es bondadoso porque lo demuestra con los actos. Dios es bondadoso, misericordioso, Dios es amor, y el acto más grande o el acto en el que demuestra todo eso en un concepto que va más allá de nuestro entendimiento es en el hecho de enviar a su Hijo Jesús a morir por nosotros en la cruz. Dice el salmista, cuán grande es tu bondad, te has guardado para con los que te temen, que has mostrado para los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es tu bondad, te has guardado para con los que te temen. Cuán grande es tu bondad. Y la bondad es aquello que nos impulsa al arrepentimiento de ese corazón perverso. La bondad es aquello que nos impulsa a hacer todo lo contrario a lo que éramos muchas veces antes. Antes quizá pues decías, bueno, pues si yo estoy bien, a mí el otro me da igual que esté bien. No, ahora es, si yo estoy bien, el otro también tiene que estar bien, la otra persona también tiene que estar bien. Si andamos en luz, si el cristiano anda en luz, debemos manifestar esa bondad, esa misma bondad que Dios manifiesta en nosotros. La bondad se asocia con la justicia, la bondad se asocia con la verdad, y la bondad se asocia con diferentes manifestaciones de un mismo espíritu. Fijaros, de un mismo y de un único espíritu, donde el espíritu, el fruto del espíritu tiene esas manifestaciones o esas características que estamos viendo. Por lo tanto, al final, el término bondadoso es un adjetivo que se utiliza
para indicar que una persona está llena de bondad, que una persona es buena, que una persona es hija de Dios. Hay muchas veces que asociamos el ser bondadosos, ser buenos con familiares o con amigos o con aquellas personas que queremos, ¿no? Pero el Señor Jesús nos tiene que decir que si amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de más? ¿No? Entonces, lo que Jesús nos dijo es que tenemos que ser bondadosos con aquellos que nos aman y con aquellos que no nos aman. Con aquellos que están a nuestro alrededor, como familiares o amigos, y con aquellos que no están a nuestro alrededor. La Biblia nos dice muy claro que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, o como personas o como individuos, nos vamos a rodear de gente que es agradecida y de gente que es desagradecida. Y tenemos que actuar igual con los que son agradecidos para con nosotros que los que son desagradecidos para con nosotros. Fijaros lo que nos dice Romanos capítulo 12 y versículo 17, y tiene que ver con esa bondad. Capítulo 12 de Romanos, versículo 17. Vamos a leer desde el 14, así veis lo que os quiero decir. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Eso tiene que ver con bondad, ¿eh? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y aquí viene el versículo que hacía referencia. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, como decía, pues también es una característica que el creyente debe mostrar a los demás, que el creyente debe sacar fuera de sí y mostrar a los demás y también derramar en los demás. Bien, pues en el próximo estudio continuaremos con las últimas tres características, que son fe, mansedumbre y templanza. Así que os invito a una tercera parte de este estudio con estas tres últimas características. Ya hemos visto pues 6 características y ya veis que si leéis justamente los versículos anteriores van justamente en todo lo opuesto, en todo en contra a lo que en los versículos anteriores se desarrolla como las obras de la carne. Así que, queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, os espero en el próximo estudio. Así que gracias y que el Señor os bendiga grandemente.